de mis hijos se puso a hacer una receta de cocina y pues estaba algo compleja porque necesitaba muchos minutos eh, pues, para el proceso. Entonces se puso a hacer tapioca mi hijo y estaba viendo, le estaba pidiendo ayuda a Alexa. Alexa, ponme un timer de 10 minutos porque no sé cuánto tiempo tenía que durar remojando las bolitas. Y ya, pues yo empecé a ponerle un poco de atención, ¿no? Y ya, estaba siguiendo las instrucciones y de pronto le dice, timer de 25 minutos. 25 minutos, tenía que estar girando. Y ya cuando las puso a fuego lento, después de haberlas remojado buen rato, ya las tenía que empezar a echar los demás ingredientes, que la canela, un tipo de leche, y luego la leche evaporada. Y a mí se me hizo mucho tiempo, 25 minutos. Hay procesos, hermanos, que son lentos y uno tiene que tener paciencia, pero cuando llega al final, pues da mucho gusto, ¿verdad? Degusté mucho la tapioca, porque esa es otra, ¿no? Ya cuando terminó el proceso, que le echó la lechera, la endulzó, ahí le estaba ayudando yo, dimos 2 vueltas allá a la tienda porque pues nos faltaban ingredientes y bueno, cuando termina el proceso, pues uno desearía, ¿no? Ya empezar a comerla, pero no, estaba caliente. Ahí decía, tiene que esperar unas 3 horas más, pues para que se empiece a enfriar y yo creo la meta al refrigerador, ¿no? Entonces digo, pues es un proceso muy largo, yo creo que en total eran 4 horas, ¿no? Y uno quiere ya tapioca ya envasada y abrirla y empezar a disfrutar. Pero así son las cosas, hermanos. Muchas veces de las cosas más dulces y gratas que tenemos en la vida, pues son procesos no pequeños y lo mismo pasa en la iglesia. Si usted quiere una iglesia bonita, una iglesia que le sea de bendición y quisiera encontrar todo de manera perfecta, nos puede llevar años. La última vez que predicamos de Romanos fue en el capítulo 14 y pudiera pensar en esa analogía que es una serie de instrucciones que le dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Roma para que ellos pudieran madurar y convivir más los que son débiles y que son fuertes en la fe, en su conciencia. No es algo tan fácil eh, llegar a una madurez, hermanos, donde se logre la unificación. Se necesita mucho tiempo, bastante tiempo. Déjeme hacerle un pequeño recuento de lo que vimos en ese último mensaje de Romanos capítulo 14. Aquí en la Biblia de las Américas tenía como título Principios que rigen problemas de conciencia. Y si usted se fija, ese título sigue hasta el capítulo 15. Entonces vamos a abarcar hoy hasta el 15 versículo 16. Pero Pablo sigue hablando de eso, entonces yo quiero retomar un poco de ese pensamiento, el objetivo que trataba el apóstol Pablo en la iglesia es que es una realidad que en las congregaciones conviven personas fuertes en la fe y débiles en la fe. Y tiene que ver con la conciencia de cómo viven para Dios. Esa realidad de que viven juntos, entonces Pablo les pide a los que son fuertes, dice, tienes que sostener a los débiles, tienes que hacer. Y es un principio que hemos de recordar porque ellos pertenecen a Cristo. Todo creyente que llega a una congregación le pertenece a Cristo y ahí nos recuerda que Dios es el que lo sostiene. Dios es el que sostiene a aquel que, aunque todavía no madura en el conocimiento de las doctrinas esenciales, de las no esenciales, todavía está a lo mejor arrastrando cosas que ni debería. Ya Cristo nos trajo bastante libertad, pero todavía esos creyentes no comprenden, ¿verdad? Entonces Pablo en ese capítulo les pide de una manera práctica, dice simplemente si tú vas a una iglesia no juzgues, trata de no juzgar a otro creyente, solamente no pierdan hermanos de vista de que son cuestiones de conciencia, hay pecados, hay cuestiones que sí debemos de juzgar, cuando alguien se mete en doctrinas esenciales hay que defenderla. Pero todas esas cosas, yo le decía, áreas grises, ¿no? Tiene uno que tener cuidado y no juzgar al que piensa distinto.
tiene que tener uno paciencia, ¿verdad? Entonces debemos de evitar también que los débiles en el conocimiento, en su conciencia, marquen la pauta de todas las convicciones que deben de haber en la iglesia. Entonces veíamos algunos ejemplos prácticos, déjeme plantearle otro. Y piense, ¿no? Aquí en México hay creyentes, hay denominaciones y cristianos que pueden tener una convicción firme de que no se come el pan de muerto. Entonces dice, si uno comprende por el contexto y estudió otras cartas y veíamos algunos pasajes como Corintios y decía, los demonios no existen, o sea, no pasa nada si tú comes algo sacrificado a los ídolos, porque todo es lícito, de enseñar el apóstol Pablo. Pero si vas a hacer algo que para un nuevo creyente y todavía no comprende eso, tú no estás obrando en amor si te pones a comer algo que para él es pecaminoso. Entonces, de todas formas, tenemos que tener cuidado para que, yo decía, los débiles no marquen la pauta para que siempre los estemos teniendo paciencia, ¿no? Y ellos, pues, hagan una manera como iglesia general, en vez de tender a la madurez, nos vamos a mantener siempre en la inmadurez y practicando cosas que ya no deberíamos de practicar. Entonces hay que trabajar, hermanos, para que los débiles no marquen esa pauta de las convicciones de la iglesia. Veíamos un término así como se puede hasta convertir en una tiranía, ¿no? Que siempre les estamos teniendo paciencia y pues nunca vamos a avanzar, entonces se puede ver como una tiranía. A lo mejor si usted puede pensar en un par de palabras que nos dejó bastante claro ese capítulo 14 y vamos a seguir viendo en este capítulo 15, es que necesitamos ser pacientes y tolerantes. Tenemos que actuar en amor porque eso le va a traer gloria a Dios. Y yo creo que ese sermón, hermanos, se quedó muy claro hasta ese punto de lo que debemos de hacer. A nosotros nos corresponde eso y vamos a seguir repasando y Pablo va a seguir haciendo énfasis en qué otras cosas prácticas debemos hacer en este capítulo 15. Pero hermanos, en este capítulo 15 lo que sí encuentro yo es la manera como nos va a impulsar y nos tiene que dar ánimo si la tarea no se nos hace fácil. Ya entendimos el mandato, pero sin batalla en hacerlo, entonces vamos a poner atención qué nos dice el capítulo 15 para los que estamos batallando en estas instrucciones, ¿verdad? Vamos a ver dos cosas, hermanos. Tenemos que ayudar a los débiles. Ese es un mandato, ayudar a que ellos crezcan y maduren en la fe. Pero también vamos a ceder, y eso es lo que debemos de entender. Cada vez que usted ayude a un débil y tenga que ceder en cuanto a su libertad, usted está actuando en pro del reino y eso le va a traer gloria a Dios. Ojalá que eso nos quede muy claro, ayudar a los débiles y ceder en pro del reino. Vamos a leer los primeros 3 versículos de este capítulo 15 para tratar de hacer primero la conexión con lo que venía del capítulo 4. Ponga atención, dice así: así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Y aquí vamos a empezar a ver una de las razones, hermanos, por las cuales debemos de ayudar a los débiles y debemos de tenerlas en mente, porque cuando llegue ese momento de ceder nuestra libertad y hacer una especie de sacrificio para que alguien no le sea de tropiezo, ¿verdad? Algo que estamos haciendo nosotros, que sabemos que no es pecaminoso y es nuestra libertad. En ese momento que batalle, usted recuerde que Cristo nos dio ejemplo. Y el apóstol Pablo cita, ¿verdad?, la escritura donde está diciendo que, como está escrito al final del versículo 3, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Hace una referencia a un salmo donde ya estaba profetizado que en algún momento se iban a burlar de Jesús y él tenía que callar.
Yo quiero que me acompañe a Lucas capítulo 22, donde está narrado eso. Es en el versículo 63. Fíjese, Jesús escarnecido. Los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y lo golpeaban. Le vendaron los ojos y le preguntaban, adivina, ¿quién es el que te ha golpeado? También decían muchas otras cosas contra él, blasfemando. ¿Y Jesús qué hizo, hermanos? Pues se cayó, ¿verdad? Era una ironía que le preguntaran al omnisciente, al que sabe absolutamente todas las cosas, esa pregunta, ¿quién es el que te golpea? Entonces yo no tenía ni la menor idea de que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios y podía adivinar, pero eso era para que se cumpliera la escritura y Pablo está diciendo, recuerden ese tipo de cosas, cómo recibía a Dios Jesús las injurias. Hay otro pasaje ahí mismo en Lucas, pero váyase al capítulo 23, fíjese los versículos 35 en delante. Es en el momento de la crucifixión, dice, el pueblo estaba ahí mirando, a unos gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, que se salve él mismo. Si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús y se acercaban a él y le ofrecían vinagre diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía, este es el rey de los judíos. Y todo eso lo están haciendo con burla, ¿verdad? Le están haciendo afrentas. Y Pablo dice, ¿qué mayor ejemplo? No hay ningún un ejemplo máximo donde tú puedas ver que alguien se dio para recibir a los débiles. Alguien tuvo que callar cuando le injuriaban. Y eso mismo le está pidiendo Pablo a una congregación. Cuando tú te reúnas con otros creyentes, vas a tener que callar. ¿Por qué? Porque pues ellos todavía no maduran. Y si tú realmente eres de los maduros, tienes que tomar la iniciativa para tener paciencia y actuar con amor y no ser de tropiezo. Recuerde el contexto de algunas cosas que veíamos en el capítulo 14 es que era una congregación que se componía de judíos y gentiles. Tenían un trasfondo los judíos de querer seguir viviendo bajo la ley y algunos griegos que vinieron al evangelio, a lo mejor ellos les causaba mucho ruido que se siguiera comiendo algo sacrificado a los ídolos. Entonces vivir juntos parece ser que en esos primeros años de la iglesia primitiva, pues se está complicando. Y Pablo yo creo que por eso mismo tiene que meter un apartado en su carta y decir, hagan esto. Véanlo como una especie de ingredientes y que tenemos que estar ahí girando poco a poco, lentamente, por varios días, varios años, y le vas a agregar paciencia, le vas a agregar amor. Te tienes que acordar que Jesús fue tu ejemplo. No deje de agregar eso, hermanos, y siga avanzando todos los días, porque va a llegar un momento donde esa iglesia se va a unificar en todo sentido, y ahí es donde se va a recibir la bendición. Fíjese más cómo podemos ayudar a los débiles en los versículos 4 al 6 de Romanos 15. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Entonces, usted puede ver que también el apóstol Pablo les dice otra manera donde pueden obtener el impulso para hacer esa tarea que no suele ser tan fácil, ¿verdad? Tenerle paciencia a los de una conciencia débil. Y les dice, date una vuelta a las historias de las escrituras, porque nosotros tenemos muchos ejemplos. Y ahí usted puede ver de que se enseñó por medio de la palabra y se escribió, dice el apóstol Pablo, para que nos enseñaran. ¿Por qué? Porque si pones atención, a muchos personajes se les pidió paciencia, a muchas personas se les pidió ceder. Y no sé, se me ocurre una historia, ¿no? David cuando
lo persigue uno de sus hijos, Salomón, Absalón, que lo quiere matar, y aparece una persona gritándole groserías, arrojándole piedras, y luego le dicen sus soldados, David, danos permiso para matarlo, te está afrentando. Pero David, ¿qué hizo, hermanos? Cayó. Y al contrario, le dio el propósito de esa circunstancia a Dios. Dijo, no dejen a ese hombre, si me está haciendo todo esto, me está diciendo sanguinario, Dios está permitiendo esta situación, entonces déjenlo en paz. Yo me voy a encomendar a manos de Dios y no voy a actuar por mi propia cuenta. Y de ese tipo de ejemplos, hermanos, podemos ver muchos. Podemos ver muchos. Y el apóstol Pablo quiere que usted, si se le está complicando eh, recibir a un hermano o no juzgar a alguien que piensa diferente a usted aquí en la iglesia, acuérdese que somos llamados a tenernos paciencia y en el pasado le debe llamar la atención que hubieron hombres temerosos de Dios que lo lograron. Lo lograron, hermano. Pese a que la escritura es muy clara que el Espíritu Santo obra de una manera mucho más especial en el nuevo pacto que en el pasado. Muchos teólogos creen, y yo me quiero unir a ellos, de que el Espíritu Santo sí los ayudaba, pero no en la misma medida que nos ayuda a ti y a mí después del Pentecostés, después del libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando Jesús se va y dice, envío al Consolador, Él les va a ayudar más. Entonces, si en el pasado, hermanos, ellos podían lograr cierta piedad y abnegarse de sus libertades, ¿cuánto más tú que puedes hacer uso del Espíritu Santo? Entonces, recuerda, con las escrituras del Antiguo Testamento, están esos creyentes en el pasado que te van a enseñar cómo soportar esos momentos difíciles y sobre todo también te van a alentar en el proceso, te van a alentar si estás batallando. Si una congregación se unifica en el conocimiento, pero me refiero al conocimiento correcto de la palabra, porque Pablo como que tiene algo en mente. Yo creo que todos los creyentes de las iglesias que yo evangelizo, que yo planto y las que puedo instruirles, quiero que se unifiquen en el mismo sentir. Piensen, ¿no? Si van a tener una declaración de fe y todos van a creer lo mismo sobre algunos aspectos de la Biblia, a Pablo le interesa más que se unifiquen en lo esencial, en las doctrinas que tienen que ver con la salvación. Y en lo demás, yo no creo que Pablo busque la unidad, digamos, bueno, vamos a dejar que se unan en esas cuestiones, por ejemplo, en abstenerse de comer sobre los ídolos, a los sacrificados a los ídolos. ¿Por qué? Porque Pablo ya les dijo, eso es una libertad. Todos podemos comer de todo es lícito. Aunque todo no conviene y todo no edifica, sería raro, hermanos, que Pablo buscara la unificación en el conocimiento nada más, sino que dice, quiero que se unifiquen en el conocimiento que es más correcto, el que les va a traer más bendición y cada vez más libertad a aquellos, ¿verdad? Entonces, cuando ocurre eso, van a glorificar a Dios. Fíjese los versículos 7 al 8, ahí mismo en Romanos 15. Por tanto, acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres. Y de nuevo nos recuerda el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Pablo está haciendo una especie de transición o está ilustrando el objetivo de Jesús al abnegarse. Sigamos pensando en Jesús. ¿Qué fue lo que obtuvo Jesús al callar cuando le injuriaban? Al no utilizar su poder y su deidad para librarse de esas injurias y de la crucifixión. ¿Qué hubiera obtenido, hermanos? Pues hubiera a lo mejor obtenido su bienestar, pero no la salvación de los pecadores. ¿Por qué? Porque Él no derramaría su sangre, ¿verdad? Para que muriera. Entonces, sin la muerte de Jesús, aquí es lo que quiere hacer la transición Pablo, está ilustrando el objetivo de lo cual Jesús se abnegó. Él quería glorificar al Padre, Él quería darle esperanza a la humanidad que estaba separada de Dios.
su creación, ¿verdad? Entonces Jesús se dio para que el evangelio llegara a los gentiles. Él recibió las injurias con un propósito. Y es lo que nos está diciendo, ¿verdad? En esos versículo 8 dice, se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Y va a empezar a citar una serie de versículos que ahorita vamos a ver. Pero recuerde, ¿qué le prometió Jesús, Dios, a Abraham, a los patriarcas, Isaac, Jacob? De ti haré una nación grande, y en ti serán benditas todas las naciones. Jesús sabía eso. Si no muero por ellos, no va a haber perdón de pecados para todas las naciones, porque ese era el plan, aunque en este punto muchos judíos no lo comprendían, ¿verdad? Pero el plan de Dios siempre ha sido que de toda tribu, lengua y nación, no solamente de los judíos, se acerquen al reino, sean unos con Él, se arrepientan y pongan su fe y esperanza en un único Salvador, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Y eso es lo que está planteado desde los patriarcas, ¿verdad? Y Jesús sabe que tiene que ceder, tiene que guardar silencio, soportar injurias para lograr ese objetivo, ¿verdad? Entonces, si el Evangelio llega por fin a los gentiles, esas injurias, hermanos, tuvieron un gran propósito. Valió la pena si termina dándole la gloria a Dios. Y eso mismo creo que el apóstol Pablo quiere que tengamos bien claro tú y yo en este día. Tienes que soportar y tener paciencia a aquellos hermanos con los cuales te congregas, que te desesperan un poco, ¿verdad? Porque no piensan igual que tú. Y bueno, vamos a ver ahora sí, cediendo en pro del reino, más ampliamente esto. Vea el versículo 9, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Y nos va a citar principalmente Salmos, alguna cita de Deuteronomio y de Isaías. Pero fíjese el objetivo que tiene aquí, que es que los gentiles alcanzaron esa misericordia. Fíjese, como está escrito, por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocíjense, ¿quiénes? Gentiles, con su pueblo, con los israelitas, porque ahora ya son unos. Versículo 11, y de nuevo, alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos lo alaben. Y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. Sin la muerte de Jesús, hermanos, no habría esperanza, no habría redención, nadie recibiría misericordia. Sin embargo, cuando se experimenta esa unión con Cristo y el cuerpo, los gentiles tanto como los israelitas se hacen uno solo en Cristo Jesús, el gozo, hermanos, es indescriptible. Ellos pueden vivir al fin de manera plena. Es algo incomprensible, ¿verdad? Pero que existe. Y esto, hermanos, ese gozo indescriptible, se menciona algo de eso en el versículo 13. Dice, y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ese es el mayor deseo, hermanos, del apóstol Pablo, que la iglesia en Roma viva plena, que comprendan su esperanza y que vivan con gozo y paz. Si usted revisa cartas como la de Efesios, ahí puede ver que Pablo hace oraciones y dice bien claro, ¿verdad? Lo que más deseo es que ustedes puedan experimentar en lo más profundo, lo más ancho, el Evangelio, lo que Cristo hizo por ustedes, porque eso les va a traer un gozo indescriptible. Y eso, hermano, sería la mayor bendición que nosotros pudiéramos tener como adelanto del cielo, ¿verdad? Todavía no estamos en el cielo, pero lo que dice el apóstol Pablo es que ustedes pueden tener un gozo, una felicidad que va a ir por encima de las circunstancias. Y para que se logre ese gozo, hermanos, pues tienes que trabajar, tienes algo que hacer.
Y son todas las condiciones que nos está encargando el apóstol Pablo a los creyentes. ¿Qué? Pues recibe a los débiles en la fe, tenles paciencia, evitas juzgarlos, aunque eso también venía en la dirección del débil hacia el que tiene una conciencia más libre, son los que quizás tenderían más a juzgar y dirían, ay, ¿cómo puede pecar tan tranquilo? Y pues porque él todavía no comprende en su madurez y que tiene esas libertades y lo empieza a juzgar. Pero cuando avanzamos poco a poco, hermanos, abrazando a tu hermano en Cristo, teniéndole paciencia, no sé cómo, pero en algún punto se va a sentir, hermanos, un gozo, una, una felicidad, porque están en armonía. Pablo sigue hablando más de eso. Ese es el estado pleno que desea Pablo para los judíos y los gentiles en la iglesia en Roma. Yo creo que nosotros no comprendemos mucho de eso, hermanos, porque a lo mejor nosotros tenemos un poquito más de cosas en común. Pero eh, pensar como un judío del primer siglo y como un nuevo creyente que venía de trasfondo pagano y adoraba a otros dioses y apenas está tratando de comprender un poco la religión cristiana, no era fácil, hermano. Simplemente para desarraigar tu religión anterior, que sigue siendo una lucha y algo difícil para todos los congregantes hoy en día, no es fácil. Pero piensa, hermanos, yo les decía en ese sermón que siento que es como si te quitaran algo que ya te acostumbraron desde niño. No sé, los honores a la bandera. Bandera de México, legado a nuestros héroes. Y pueden pasar años, los que ya somos adultos, que no hemos ido a la primaria, pero de repente se presenta la oportunidad que ya estamos en la primaria y toca cantar el himno nacional. No se te olvida porque se te quedó tan grabado en la mente que yo creo que hasta si pasa ahí cerca de una primaria y lo están cantando, tú hasta lo tarareas así en automático, ¿no? Porque te acuerdas y imagínese que un creyente de trasfondo gentil, alguien te haga recordar aquello que sabías que era un ídolo, entonces te puede hacer de tropiezo. Y ellos lucharían, ¿verdad? Igual los judíos. O sea, sería muy difícil dejar todos esos días que celebraban, todos esos sistemas de sacrificios y ofrendas, etcétera. Pero Pablo dice, sí se puede. Y ahora, cuando estamos en Cristo, hay más libertad y esa libertad se va a vivir plenamente cuando se reciban unos a otros, se tengan paciencia y juntos a través de la escritura empiecen a madurar en ese conocimiento. Los fuertes tienen que enseñar en su momento dado a los débiles qué cosas son las que no deben de seguir guardando, ¿verdad? Y ahorita veremos algunos ejemplos quizá al final. Déjenme citarle como dijo un teólogo apellidado Hendrickson. Pablo se daba cuenta muy bien de que en presencia de un gozo y de una paz tales, ya no habría lugar para disputas entre los débiles y los fuertes. No sé si sería una especie de alimentación de tanto gozo que se les haría más fácil ser pacientes. Y eso es lo que busca el apóstol Pablo. Cuando ustedes empiecen a experimentar más paz, gozo y esperanza que proviene de Dios, va a ser el estado óptimo para que ustedes mismos se sigan aceptando y recibiendo al débil en la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque así es el reino de Dios. Tiene que crecer. Jesús dijo y dio parábolas como el grano de mostaza, que un pequeño grano puede hacer que salga uno de los árboles más grandes, ¿verdad? Un poco de levadura puede hacer que una masa se expanda. Si el reino de Dios tiene que seguir creciendo, más personas, hermanos, van a llegar a la iglesia. Y esas personas sería de mucha bendición que lleguen a una iglesia donde ellos están viviendo con gozo, paz, armonía y se tienen paciencia unos a otros. Entonces,
ese es el gozo y la paz, donde ya no van a haber disputas, ya no van a haber, ya no va a pasar a mayores una discusión, ¿verdad? Al parecer esto no era tan desconocido para esta iglesia en Roma. Fíjese, Pablo es como si los felicitara porque ellos ya saben algo de esto. Pero, sin embargo, su deseo es que sigan permaneciendo en ese amor. Lea conmigo el versículo 14 al 16. En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, si se fija, hermanos, es como si Pablo, antes de escribir la carta, él ya estaba convencido, esta iglesia en Roma no se necesita tanto trabajo para que reciban al débil. De alguna manera le llegó la información donde ellos ya viven gozosos, ya se tienen paciencia, e incluso él está reconociendo, ¿verdad?, esa capacidad de que ellos ya han madurado en todo conocimiento y bondad, como dice al final del versículo 14, para también amonestarse unos a otros. Tanto amor y tanta madurez hay en esa iglesia que si alguien trata de corregir a alguien y le dice, oye, creo que esto que estás haciendo no está bien, este hermano no se iba a ofender, sino que lo iba a tomar en el mayor sentido y hubiera agradecido, ¿verdad? Gracias por enseñarme, gracias por seguirme teniendo paciencia y porque no me dejaste en esta condición y me sigues enseñando. Entonces se amonestaban unos a otros, hermanos. Y el apóstol Pablo dice, aunque ustedes ya tienen ese nivel de madurez, sin embargo, él está consciente, hermanos, de que seguimos siendo humanos, seguimos siendo pecadores y también se nos olvidan las cosas. Por eso dice, yo se las tengo que recordar y no me cansaré de recordarlas y sabemos que es una práctica, ¿verdad? Que desde la antigüedad a los judíos Dios les prescribió, ¿verdad? A los padres enseñarán esto una y otra vez a sus hijos porque lo necesitamos. Si yo les dijera, ¿de qué se trató el sermón pasado? Y muchos dirían, pues no sé, allá en el campamento. Y así hacemos, hermanos. Se nos olvida a veces los de hace una semana. Pero no hace mucho, unos 2, 3 domingos, estuvimos hablando de Romanos 14 y quizás se nos olvidó. Quizás se nos olvidó que debemos de tener paciencia unos a otros. Por eso es importante y no nos cansamos de repetir y dar continuidad porque sabemos que el capítulo 15 nos sigue insistiendo y te está diciendo, ánimo, ya sabes qué hacer, pero si lo estás batallando, acuérdate del ejemplo de Jesús. Acuérdate que tuvo propósito y que los gentiles empezaron a venir a los pies de Cristo porque Jesús fue obediente, porque Él sirvió hasta el final, ¿verdad? La iglesia en Roma, hermanos, no era perfecta, pero yo creo que tenía bastantes hermanos maduros que tenían que seguir trabajando en recibir a los débiles. Y esa es una tarea que continuamente se debe hacer. Y cada uno de los que estamos aquí, yo creo que es uno de los llamados que nos puede dejar este mensaje, que te hagas un examen y puedas decir tranquilamente, ¿yo soy de los débiles o soy de los que creo que soy fuerte, pero pues mis actos no lo demuestran tanto? Si tú eres de los fuertes en la fe, hermanos, yo creo que una cualidad va a ser que eres de los que más cede a tus libertades para abrazar a aquel hermano nuevo que viene, que todavía tiene que aprender muchas cosas. Y ahorita ya estamos a punto de entrar y le vamos a dar nombres a qué tipo de cosas son. Por si algunos de ustedes todavía están ahí a lo mejor pensando exactamente qué hacer, porque ese es un mensaje que hace 2000 años yo creo era muy claro que todo, solo se trataba de guardar días de reposo o de no comer en esa carne que era más barata, más rica
pero era sacrificada a los ídolos. Y a mí, ¿de qué me sirve eso? Entonces el ideal, hermanos, déjenme terminar con estos principios. El ideal de cada creyente es que usted debe de distinguir entre las doctrinas esenciales y las no esenciales. Aquellos temas que es válido debatir y diferir un poco, usted los tiene que diferenciar de aquellos temas que no se deben de debatir, que se tienen que defender, que es algo esencial. Y tengo que darle una lista para que sepa más o menos cómo aplicar ese sermón. Mire, le voy a mencionar muchos asuntos secundarios que podemos considerar y de los cuales usted tiene que soportar. Y usted puede ver que yo voy a decir dos posturas y es probable que usted tiene una, pero aquí en esta congregación puede haber alguien que no va a pensar igual que en usted. Y se clasifican por algunas categorías. Hablando de la escatología, lo que tiene que ver el fin de los tiempos en las iglesias evangélicas, algunos van a creer distinto en cuanto al milenio. Si el milenio ya estamos, algunos creen que ya estamos en el milenio. Algunos piensan si es literal, si es simbólico, que no es literalmente 1000 años. Y son posturas sobre el reinado de lo que habla en Apocalipsis. Y ahí tenemos otros términos como premilenialista, amilenialista o postmilenialista. Tiene que ver, hermanos, ¿cuándo va a venir Jesús? ¿Antes de que pasen esos 1000 años de paz? ¿Durante esos 1000 años? ¿O después de que pasen esos 1000 años? Y yo no sé si usted ya tenía una postura a eso, pero es probable que alguien le enseñó una postura. Pero sin embargo, si en algún punto se pone a platicar con alguien y ve que él cree algo diferente, entonces abrácelo y no lo juzgue. Recíbanlo en la fe y decirle, si usted es de los maduros, decirle, este hermanito como que le hace falta mucho leer la Biblia, le voy a tener paciencia. Entonces, vente, eres de Peniel, aquí vamos a cantar juntos todavía, eso no nos va a separar. Hay otras cosas, hermanos, como la eclesiología, que es la estructura y las prácticas de la iglesia. Es muy diferente cómo se rigen las iglesias bautistas, de los metodistas, de las asambleas, y tiene que ver con el gobierno de la iglesia, los modelos de autoridad. ¿Por qué en unas iglesias se les dice ancianos? ¿Por qué en otras se les dice diáconos? ¿Por qué en unas iglesias solamente hay un pastor? ¿Por qué hay otros hay pluralidad de pastores? Entonces eso también tiende a dividir a la iglesia. Incluso cuestiones como la Santa Cena, la Eucaristía, la naturaleza de la presencia de Cristo, cómo se tiene que hacer exactamente. A algunos no les causa ruido que se tome la Santa Cena con elementos que no son pan sin levadura y vino, producto de la uva. Algunos lo pueden celebrar con pan y champurrado. Algunos otros se les hace algo tan solemne. Me tocó estar en una iglesia, hermanos, donde decía, si sobra algo, lo tienen que quemar, porque es algo tan sagrado que no se puede jugar con eso. Entonces hay debates, hermanos, pero son cuestiones secundarias. Usted tiene que entender eso. Y eso va a mantener a la oración, ¿verdad? Hay otras cosas como la soberanía, la soteriología, cómo entienden las personas la salvación. Creo que el último domingo que estuvimos aquí estábamos recordando a los nuevos creyentes eso, que tiene que ver con la soberanía de Dios en la salvación y el libre albedrío, o qué tiene que ver cuando algunos piensan que la salvación se pierde, algunos otros grupos evangélicos piensan que no se pierde. Ese tipo de cosas, hermanos, puede dividir a las congregaciones. Pero tú, si eres el maduro, tienes que tener paciencia y recibirlo en la fe y amar a tu hermano. ¿Por qué? Porque a veces es cuestión de muchos días, muchos meses, incluso años, hasta que se llegue a una misma unidad y madurez. Entonces, mientras se da eso, hay que ser pacientes, hermanos. Hay que recibirnos en amor unos a otros y no juzgarnos. Y hay más cosas, hermanos, como la neumatología, es el estudio de los dones
Algunos tienen posturas diferentes de la vigencia de los dones del Espíritu Santo, términos como continuistas o cesacionistas, de que si sigue siendo exactamente el obrar del Espíritu Santo como en la iglesia de los hechos al día de hoy. Hay debate, hermanos, hay posturas que dividen a las iglesias. Y hay otras cosas más fáciles de identificar, ¿no? Como la vida, la liturgia, la vestimenta. Si es pecaminoso consumir tales sustancias, sería muy difícil, hermano, un cristianismo, digamos, de Latinoamérica a un cristiano de Alemania, que a él no le causa ningún problema tomar cerveza, y a otro cristiano de otra región, de otro país del mundo, si es pecado. Hay cristianos en Estados Unidos que fumar no es pecado, y son bautistas también. Si usted a lo mejor no ha conocido, pues vaya y visite algunas iglesias bautistas allá en Estados Unidos y se va a dar cuenta de eso. Pero si se fijan, hermanos, ese tipo de cuestiones, y yo creo hay más, ¿verdad? Algunos entran a mencionar como la postura, como te enseñaron en tu iglesia en cuanto a la creación. Son otros aspectos, ¿verdad? Pero que se tiene que trabajar en unificar el pensamiento. La creación de la tierra fueron en 6 días de 24 horas literales, o algunos cristianos, hermanos, creen una especie de combinación en evolución de miles de años o millones de años con lo que nos relata Génesis. Entonces es sorprendente, pero hay creyentes que pueden debatir de eso. Y al mismo tiempo esos dos creyentes creen en lo esencial, que la salvación solamente es por fe, a través de Cristo Jesús. Se tiene uno que arrepentir de los pecados, tiene que creer que Jesús vino en carne, vivió perfectamente, murió, pero también resucitó y ascendió a la gloria, y nos espera una gloria con Él. Eso es lo que nos une, hermanos, eso es lo que no es debatible. Pero todo lo demás tenemos que ceder en pro del reino. Usted tiene que recibir a aquellos, ¿verdad? Y Pablo menciona en este versículo 16, fíjese que para él todo lo que tenía que ver con plantar iglesias, discipularlos, enseñarlos y permitir que ellos maduren, yo creo que a eso es lo que se refería él como una ofrenda agradable, porque Pablo era un misionero, hermanos. Era lo que más quería, entregarle a Dios una vida de trabajo y de frutos, y que esos frutos fueran abundantes y que permanecieran. Déjenme leer otra vez el versículo 16. Dice, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces a Pablo le gustaba hacer bien las cosas y decía, ay, qué triste será que yo plante muchas iglesias, pero esas iglesias nunca maduran, siempre se están peleando y se critican unos a otros, no se tienen paciencia y andan corriendo a todos los que no piensan igual que ellos. Serían las denominaciones más marcadas, hermanos. Pero lo más bonito y el anhelo que debiera tener cada pastor es que haya diversidad en sus iglesias, diversidad de pensamientos que tiene que ver con convicciones secundarias. Es bonito, ¿verdad? Que en Peniel nos sigamos recibiendo de donde usted venga, de cómo le enseñaron el Evangelio y algunas cuestiones de prácticas y lo que aprendió. Si difiere con nosotros, pues tenemos muchos años, Dios mediante, ¿verdad? Si no, Él no regresa, para unificar ese pensamiento, para ir a clases juntos y aprender juntos y también platicar, ¿verdad? Y tenernos paciencia, ¿verdad? De nuevo, hermanos, para terminar, yo creo que debemos de trabajar por una iglesia que reciba a los de conciencia débil. Usted, si está batallando en recibir a los débiles, yo creo que necesita madurar más y necesita entender que Jesús le dejó ejemplo. Jesús le dejó ejemplo. Tenga paciencia y amor por cada hermano en Cristo, porque así se busca la gloria de Dios y que su reino siga creciendo. ¿Cómo lo vamos a lograr, hermanos?
pues recordando que Cristo es el todo. Vamos a repasar algunas citas que hemos visto ya a lo largo de Romanos, empezando en el capítulo 1. Acompáñenme, Romanos 1:16, que es como el versículo clave de toda esta carta. Si usted está batallando para unificarse y tener paciencia a sus hermanos en Cristo aquí en Peniel, recuerde que le dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si usted ha puesto su fe y esperanza en Cristo Jesús y sabe que su hermano también, ya es más que suficiente para mantenerse unido a Él. Y si usted cree en el poder del Evangelio, tiene que saber y aferrarse a esa verdad y decirle: Dios, cambia mi corazón, porque todavía me batallo mucho en recibir a aquel que piensa distinto que yo. Cámbiame a mí. Yo, hermanos, tengo que confesar que me sentí muy mal porque una vez no tuve paciencia con un hermano que no comía lo mismo que yo. Entonces, después de unos días que me di cuenta que lo tiró a la basura, esa comida que yo decía, pues ya tiene que madurar y no es pecado comer ese alimento, me sentí tan mal. Creo que ya les había comentado, ¿verdad? Pero eso es porque había debilidad en mí. Yo no fui tan maduro para recibir, para ceder a mi libertad, y me sentí tan mal que ahora aprendí, yo creo que a la mala, ¿verdad? Que uno tiene que ceder, que uno tiene que actuar en amor y recibir a esos hermanos en la fe y decirle: eso me divide pues no pasa nada, sino como esa comida que me gusta mucho y para ti es pecaminosa, con tal de que estemos más unidos tú y yo, me voy a abstener de eso. Entonces, piense en algo más. Si Jesús es el que nos unió, y a lo largo de toda la carta de Romanos, Pablo está explicando el Evangelio, ninguno somos merecedores de la gracia de Dios porque todos somos pecadores. Pero aún así Dios decide derramar gracia y misericordia sobre algunas personas, como es en específico Israel. Porque elige a un pueblo? Porque escoge a Jacob y rechaza a Esaú? Porque hay algunos elegidos y otros no. En Romanos 11:33 nos da la respuesta el apóstol Pablo. Dice: oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿Quién le ha dado a él primero para que le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Usted tiene que recordar que si usted está en el camino de la fe, comprendiendo cada vez más el Evangelio con sus hermanos en esta iglesia, es porque Dios tomó la iniciativa y Él se lleva toda la gloria. Y si usted comprendiera cada vez más esto, se le haría más fácil obedecer los siguientes versículos. Ahí pásese a Romanos capítulo 12. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Entonces el creyente dice: si yo ya comprendí el Evangelio, soy llamado a cambiar mi manera de pensar y a demostrarlo con actos. Y eso va a ser un buen testimonio para glorificar a Dios. Y empiezan todos los demás mandatos prácticos del capítulo 12 en adelante, ¿verdad? Y yo pensaba lo siguiente, hermanos, a lo mejor a nosotros ya se nos está haciendo un poco familiar esto, ¿no? De que tenemos que ceder, tenemos que recibir al débil, y son mandatos como que poco a poco los recibimos por medio de predicaciones y la escritura. Pero piense un poco, hermanos, todo esto es locura para los de afuera. Y ponga un ejemplo, ¿no? Piense en una comida familiar y diciendo, vamos a
¿Qué tanto chile le echamos a la comida? No, échale mucho. No, es que hay niños, ¿qué tiene? Son mexicanos, que aprendan a comer con chile. Puede empezar así el debate, ¿no? Pero es extraño que uno naturalmente ceda. La tendencia pecadora, humana, natural, es que no queremos ceder. Nosotros lo que más queremos es que nuestra voluntad sea hecha y es rara la persona, hermanos, que quiera ceder con tal de bendecir al prójimo. Pero el creyente sí tiene que dar ejemplo de eso y decir, no, yo con tal de que salgan en beneficiado los demás, yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Entonces, eso va a ser de impacto, hermanos. Hasta cuestiones que nosotros ni nos imaginamos que podemos impactar a alguien por ceder y recibir a un débil en la fe de convicciones, podemos ser de testimonio. Y alguien nos puede preguntar, ¿cómo le hiciste? Pues ¿por qué cedes? Pues porque yo sigo el ejemplo de Jesús. Yo me abstengo a comer tal cosa porque mi Señor Jesús se abstuvo también. Y Él era el que menos tenía que hacerlo, ¿verdad? Él recibió injurias, burlas. Él recibió tantas burlas y no hizo uso de su poder. Sí recuerda, ¿verdad? Cuando la noche que lo arrestan y están uno de sus discípulos se le hace increíble, ¿no? Yo creo en ese momento cuando le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, como que están forcejeando y no quieren que Jesús sea arrestado. Y Jesús le dice, oye, ¿qué no sabes que yo puedo mandar y pedirle a Dios que me mande legiones de ángeles para que vengan y me defiendan? Yo puedo seguir haciendo uso de mi poder, pero no lo voy a hacer. Entonces el creyente tenemos que recordar eso, ¿verdad? Buscamos seguir los pasos de Jesús. Vaya al último capítulo de la carta de Romanos. Es algo de lo que me gusta cómo cerró el final del versículo 25, lo que es la doxología. Ese es el objetivo, hermanos, de todo el Evangelio, de comprenderlo, de ser práctico, de hacer cosas que nos mantengan unidos. ¿Cuál es el fin de todo eso? Fíjese, y aquel que es poderoso para afirmarlos, conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Entonces usted puede ver el objetivo de por qué Pablo escribe estas instrucciones. ¿Por qué? Pues porque todo creyente que se une al reino de los cielos en todas las naciones se tiene que guiar a la obediencia, se tiene que unificar, se tiene que hacer de un mismo sentir, amar a Dios, y a Él es el que se le da la gloria. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Él es el que logró todo esto, hermanos, la unidad. Y nosotros la echaríamos a perder si juzgamos a tu hermano, si no eres paciente, si no quieres ceder con el débil, si no quieres convivir ya con él. Pero se te pide que seas paciente, tolerante, siguiendo el ejemplo de Cristo, porque eso es lo que le trae gloria. Eso es ceder en pro del reino. Así va a crecer más fácil la iglesia Peniel y todo el cristianismo, hermanos. Si se va a mantener con riñas, con disensiones, con no tolerar a las convicciones de otro hermano, la iglesia se va a seguir dividiendo. Y eso es lo triste, ¿verdad? Porque hay congregaciones que a veces no quieren ni trabajar juntos. Dicen, ¿qué les parece? Hacemos juntos una velada oración. O no, vámonos a evangelizar con otra iglesia que no sea bautista. Entonces muchos dicen, no, me cansa ruido. Pero no debería ser así, hermanos. Debería ser todo lo contrario, ¿verdad? Mantenernos más unidos. Y este domingo, que es Cena del Señor, es un recordatorio más de que vamos a honrar lo que Jesús hizo, ¿verdad? Nos vamos a mantener más unidos por ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Oremos, Padre.
Tú nos has recordado hoy que si servimos es para agradarte a ti. Si ayudamos a los débiles es para que tú recibas más gloria. Si cedemos, Señor, es en pro del reino. Si nos vamos a abstener de algunas libertades y tener paciencia para con algún otro hermano que piensa distinto de nosotros, eso es lo que te va a traer más gloria y va a hacer que se extienda más el reino de los cielos. Así que no permitas que olvidemos estas verdades y tú guía a cada uno de mis hermanos a hacer un análisis de qué tan maduros son y de qué tanta paciencia pueden tener para con aquel que piensa distinto. No permitas, Dios, que hayan disensiones en nosotros, que haya falta de paciencia. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Jesús, porque es suficiente para todo. Te damos la honra y la gloria del resultado de este mensaje, Señor, que siga siendo de bendición para tu iglesia Peniel y nuestras familias. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.